Me quedé al lado de Pablo mientras pasaba de ser un estudiante pobre e inseguro a una nueva estrella muy solicitada en el mundo de la tecnología. 7 días antes de nuestro compromiso, su amor de la infancia vino a verlo. Pablo, mi mamá está enferma. Su único deseo es verme casarme. Incluso varios de sus amigos cercanos de la infancia se acercaron e intentaron persuadirlo. Pablo, Julia es como una hermana pequeña para nosotros. Ayúdala solo por esta vez. Es solo una ceremonia. A la cuñada probablemente no le importará, ¿verdad? Si los dos hubieran querido estar juntos, lo habrían hecho hace mucho tiempo, cuando éramos niños jugando a las casitas. Pablo y Julia siempre fueron la pareja de marido y mujer. Todos pueden tomarlo como una broma. Pablo guardó silencio por un momento, luego se volvió a mirarme. Recuerdo que reservamos ese hotel para todo el día. Pospongamos nuestra ceremonia de compromiso hasta la noche. Bajé la mirada y no dije nada. Pablo no sabía que 7 días podían ser suficientes para hacer muchas cosas. Por ejemplo, cancelar un compromiso. Por ejemplo, aceptar la sugerencia de mi asesor y continuar mis estudios en el extranjero. Por ejemplo, asegurarse de que él y yo nos convirtiéramos en completos extraños para siempre. Capítulo 1. Era principios de primavera y las palabras de Pablo se sintieron como un balde de agua fría derramado sobre mi cabeza. Aunque la habitación privada estaba cálida, no pude evitar temblar. Una vez que aceptó, casi todos ahí parecieron soltar un suspiro de alivio. Sabía que Pablo nunca rechazaría a Julia. Exacto, Julia ni siquiera se atrevió a venir a preguntarle a Pablo ella misma esta vez. Dijo que lo había rechazado demasiado duramente en aquel entonces. No estés triste, Julia. Con la ayuda de Pablo todo mejorará. Basta de hablar. Date prisa y brinda por Pablo. Julia se levantó con gracia y tomó la copa de la mesa. Gracias, Pablo y señorita Victoria. Me lanzó una mirada fugaz y luego bebió la copa de un trago. Me quedé sentada ahí, con la mente completamente en blanco. El hombre que se suponía que se comprometería conmigo en unos días iba a casarse con otra primero. Cuando vio que no reaccionaba, Julia dejó su vaso con fastidio. Con un rastro de disgusto en su voz, señorita Victoria, sé que esto la incomoda, pero este es el único deseo de mi madre. Si no está dispuesta, finja que nunca vine a ver a Pablo. Levanté la cabeza y la miré confundida. ¿No serviría cualquiera de los otros? ¿Por qué tiene que ser Pablo? El ambiente animado que acababa de regresar se congeló instantáneamente. El rostro de Pablo también se congeló. ¿Yo? ¿Una de las otras? Cuñada, ¿no lo sabes? En nuestro pueblo, la gente se casa joven. Aparte de Cameron y Pablo, todos ya estamos casados. Entonces, ¿por qué Cameron no puede hacerlo? No pude evitar interrumpirlo. Pablo también se compromete en unos días. Oh, por favor, no te burles de mí, cuñada. Pablo es el yerno de oro. ¿Cómo podría compararme con él? ¿No eres tú la que también se apresura a casarse con él? Cameron tiró sus palillos y, como si lo hubiera humillado deliberadamente, se burló en tono sarcástico. Basta, Victoria. Pasa los próximos días preparándote para el compromiso. Pablo dejó su copa pesadamente y el vino que salpicó manchó mi vestido blanco. Ese vestido fue el regalo de cumpleaños que me dio cuando cumplí 24 años. Lo compró con el primer fajo de billetes que ganó en su vida. Frunció el ceño y dijo en voz baja: en cuanto a la boda entre Julia y yo, ella tiene prisa. Probablemente no podrá reservar un hotel con tan poca antelación, así que hagámosla en el hotel que reservamos para nuestro compromiso. Trasladaremos nuestra ceremonia de compromiso a la noche. Miré a Pablo y de repente me sentí aturdido. Ese hombre que me había conocido, me había amado y había caminado a mi lado desde que teníamos 19 años, ese hombre que justo después de graduarse de la universidad trabajó tan duro porque quería construir un hogar conmigo, ese hombre que hace apenas medio año lloró como un niño porque acepté su propuesta, ¿por qué aceptaba hoy casarse con otra mujer, aunque la boda fuera falsa? Capítulo 2. Inventé una excusa y me fui, queriendo tranquilizarme por un rato. Solo al entrar al elevador me di cuenta de que con las prisas incluso había olvidado mi bolso. Al regresar a la puerta de la habitación privada, oí voces desde dentro. Pablo, como tu hermano, déjame decirte algo con sinceridad. Aunque no sea el momento adecuado, el temperamento de Victoria no te va a gustar. Si Julia hubiera aceptado estar contigo en aquel entonces, no habría habido lugar para Victoria. Es aburrida y su cerebro no funciona lo suficientemente rápido. Vamos, ya sabes cómo fue. En aquel entonces solo fue porque ella vivía un 70 u 80% como Julia y Pablo acababa de ser rechazado por ella. ¿En qué se parecen? Nuestra Julia es tan inteligente y considerada. Si la persona que está al lado de Pablo ahora mismo fuera Julia, sin duda sería el apoyo perfecto para él. Y oí que Victoria está saliendo adelante en la escuela, aprovechándose de las conexiones de sus padres. No entiende nada de los asuntos de la empresa de Pablo. Te lo digo a ti también. Mejor cásate de verdad. Olvídate del matrimonio falso. ¿Por qué no te casas ya? Esta Victoria es completamente innecesaria. Basta, deja de hablar. Al ver que Pablo seguía, como él no tomaba una postura, finalmente Julia habló a regañadientes. Pablo es bondadoso y la señorita Victoria ha estado con Pablo durante tantos años. Aunque ya no la amara, no la abandonaría. Aunque ya no la amara, no la abandonaría. Respiré hondo y traté de controlar mis emociones. Después de un largo rato, finalmente escuché la voz de Pablo, baja, con un rastro de alivio impotente. Lo pasado pasado está. Julia se merece a alguien mejor. Se merece a alguien mejor. Qué bendición tan sincera. Solté lentamente el pomo de la manija y me di la vuelta para salir del hotel. Cada palabra de esa habitación resonaba en mis oídos. Si no fuera por hoy, si no fuera por este accidente ocurrido 7 días antes de mi compromiso, pasara lo que pasara, jamás habría creído que el hombre que cumplió todas mis hermosas fantasías sobre el matrimonio me obligaría a reexaminar esta relación. ¿Me arrepentía? ¿Cómo no? Después de todo era alguien que había amado de verdad, con todo mi coraje y sinceridad, todas las sorpresas que preparé con cuidado para Pablo y todas las veces que lloré amargas lágrimas de dolor porque se quedaba despierto hasta tarde trabajando horas extras, nunca más volvería a suceder nada de eso. No muy lejos, retumbó un trueno y la lluvia cayó fuerte y rápida. Así que también podía caer un trueno en esta época del año. Vagué sin rumbo hasta encontrar un lugar donde refugiarme de la lluvia. Los aleros estaban llenos de personas que no habían traído paraguas. Mi teléfono vibró suavemente. Era Pablo. Los demás bebieron demasiado. Los llevo de vuelta primero para que puedan descansar. Ve a resolver el problema del hotel de inmediato. No le digas a tus padres nada de esto. Si no hubieran estado desesperados, Julia y los demás nunca habrían venido a mí. No te lo tomes demasiado a pecho. Apagué mi teléfono y me quedé mirando el atasco que ya bloqueaba la carretera. De repente,
Recordé el entrenamiento militar de segundo año, cuando me sorprendió un aguacero repentino en el camino a la residencia. Mis compañeros de cuarto se habían ido a duchar y no podía llegar a ninguno de ellos, así que solo podía cubrirme la cabeza y correr desesperadamente. Al pasar por la entrada de la biblioteca, alguien se interpuso repentinamente en mi camino. Levanté la vista abruptamente y allí estaba, el estudiante más callado y taciturno de la Facultad de Informática, de pie frente a mí con un paraguas. ¿Pasa algo?, preguntó. Ni suspendían parte de casi todo su cuerpo a la lluvia y su cabeza estaban inclinadas hacia mí, y esa fue la primera vez que notaba el detalle de su veloz impreta de silencioso desconocido. Era delgado y largo de hecho. Lluvia. Aún así, me cubrió por completo. Si no tienes paraguas, primero deberías buscar un lugar donde resguardarte de la lluvia. Puedes irte cuando pare. Me rasqué la cabeza y sonreí con incomodidad. ¿Pero qué pasa si sigue lloviendo? ¿Cuánto tiempo tendría que esperar? Levantó su teléfono y lo sacudió un poco y una rara sonrisa apareció en su rostro. Entonces guarda mi número y vengo a recogerte. En aquel entonces ya circulaban rumores en la escuela de que le gustaba a Pablo. En las clases optativas siempre le gustaba sentarse detrás de mí. Cuando el profesor pasaba lista, siempre me dejaba para el final. A mí, la que llegaba tarde. En cada actuación en la que participaba, venía a verme y se iba en cuanto terminaba. Pero siempre sentí que para los chicos, el amor que nunca se expresaba en voz alta era lo mismo que no gustarles nadie. No sé de dónde saqué el valor, pero de repente quise preguntarle claramente: «Pablo, ¿te gustó?». Me miró fijamente y unos pequeños destellos de luz brillaron en sus ojos. «Entonces, ¿eso significa que puedo intentar algo contigo?». Lo miré sin expresión, con las palmas de las manos llenas de sudor. A menudo me pregunto cuándo fue que me enamoré de Pablo. Tal vez no fue porque en clase pudiera responder a todas las preguntas de los profesores con fluidez y extensión, ni porque en la cancha de baloncesto pudiera anotar la mayor cantidad de puntos con una simple camisa blanca, ni porque después de que yo faltara a una clase y todos los demás ya tuvieran su propio grupo, mientras yo me quedaba sola, me sugiriera formar equipo conmigo. Fue porque ese día el atardecer era hermoso y vi su nombre en el cuadro de honor. No me apresuré a seguir caminando. En cambio, saqué mi teléfono y le tomé una foto, preguntándome qué excusa podría usar para enviársela. Cuando Rita se enteró de que Pablo y yo estábamos juntos, se sorprendió un poco, pero luego solo soltó un bufido. «Victoria, no te tomes tu primera relación demasiado en serio. Hay muchos hombres en este mundo, pero solo hay un Pablo». Incliné la cabeza. Mi cara prácticamente gritaba: «Idiota enamorada». Rita me dio un fuerte golpe en la cabeza sin ceremonias. «Mi querida princesa, tú también eres única. Así es, no soy el sustituto de nadie. Yo también soy único». Capítulo 3. La lluvia helada golpeó mi rostro, mezclándose con mis lágrimas y deslizándose por mi cuello. Mi teléfono comenzó a vibrar de nuevo. Era Cameron. Me envió un video junto con una frase: «¿No crees que eres un poco innecesaria?». Dentro del coche oscuro, Julia se apoyaba en Pablo, con las comisuras de los ojos rojas. «Pablo, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer?». Pablo le acarició suavemente el cabello y la tranquilizó con voz suave: «No tengas miedo, me quedaré a tu lado. Cualesquiera que sean las dificultades que vengan, las enfrentaremos juntos. Pero te vas a comprometer. Estás a punto de comprometerte con otra persona. Ya no te importaré. Ya no me querrás. No dejaré de preocuparme por ti. Estás borracha». Parecía como si hubieran dejado el asiento trasero vacío a propósito para Pablo y Julia, para que pudieran desahogarse. Me agarré el techo y me obligué a respirar hondo. El aire frío me raspaba la garganta. Julia se rotó contra el cuello de Pablo como si estuviera mimada y no dijo nada más. Pablo abrió un poco más los ojos sorprendido. Aún así, no la apartó. Uno por uno, todos los que se refugiaban de la lluvia recibieron el paraguas que les habían traído. Solo yo seguía esperando a que parara la lluvia. Las estaciones pueden repetirse y la lluvia siempre volverá a caer, pero sabía que la sinceridad que una vez me entregaron bajo aquella lluvia torrencial se había desvanecido hacía mucho tiempo. Saqué mi teléfono y contacté a la encargada del hotel, que también era mi mejor amiga. «Rita, ayúdame a cancelar la ceremonia de compromiso». ¿Cancelar el compromiso? Abrí la boca, pero incluso hablar me resultaba difícil. Pablo quiere casarse con otra persona primero». El otro lado de la línea se quedó en silencio de repente. Al segundo siguiente, Rita habló calmada: «¿Dónde estás? Voy a buscarte». Su automóvil deportivo rosa brillante se deslizó hasta mí. En el momento en que entré, Rita comenzó a maldecir furiosamente: «Te dije hace mucho tiempo que los hombres son inútiles. Inútiles, y aún así insististe en correr de cabeza hacia uno. ¿Qué tiene de especial Pablo aparte de su cara? ¿Traerte agua caliente? ¿Salir tarde por la noche a comprarte barbacoa? Los hombres que pueden hacer eso no son una especie rara. Creo que tú eres la especie rara. Preocuparte tanto por algo tan insignificante. Si te gustan los hombres guapos, te llevaré a buscar modelos masculinos esta noche. 10 u 8 de ellos, obedientes, considerados y ninguno infiel. ¿No es solo gastar un poco de dinero? Tengo más que suficiente». Me mordí la comisura de los labios y dije con calma: no quiero a Pablo ya. Dile al hotel que les organice una boda. ¿Por qué no iban a ganar dinero que les llega directamente a la puerta? En cuanto a mi ceremonia de compromiso, simplemente cancélala». Rita me miró un poco inquieta. «¿Lo saben tus padres? Mi papá me contó que tu abuelo y tu tío ya han hecho planes para irse. Lo saben». Justo después de ver el video que me envió Cameron, los llamé. Sus emociones siempre habían estado estables. Si descubren antes del matrimonio que no son compatibles, lo trataremos como una ocasión feliz. No dormí en toda la noche. Pablo tampoco me contactó. No había vuelto a casa, así que naturalmente no se habría dado cuenta de que estaba allí. En cuanto a dónde pasó la noche, supongo que ya no era asunto mío. Toqué la foto de perfil de mi asesor. El último mensaje seguía siendo su largo y sincero intento de persuadirme para que fuera al extranjero a seguir estudiando. Había dicho que podía recomendarme el mejor laboratorio en el extranjero
en este campo si seguía dispuesta a continuar con la investigación. Respondí solemnemente. De acuerdo, espero no decepcionarte. Mi asesor rápidamente hizo arreglos por mí. El profesor de allá era un viejo conocido suyo. El boleto de avión estaba reservado para 6 días después, el mismo día en que Pablo y Julia celebrarían su boda. Capítulo 4. Cuando regresé al apartamento al día siguiente, Pablo aún no había vuelto. Ordené mis cosas una por una, tirando lo que debía tirar y guardando lo que debía guardar. Para cuando terminé de empacar ese enorme apartamento, todo lo que tenía en la mano era una pequeña maleta. Había incluso menos cosas que cuando me mudé hace 3 meses. Saqué el reloj del closet, el que había comprado para usar en nuestro compromiso, uno para Pablo y otro para mí, pero aún no había tenido la oportunidad de dárselo a él. Señorita Victoria, ¿no compró esto hace solo unos días? ¿Es porque a su prometido no le gusta mucho? La dependienta abrió mucho los ojos, temiendo que pudiera estar incómoda con su servicio. También tenemos otros estilos. ¿Le gustaría echar otro vistazo? Negué la cabeza. No hace falta. Por favor, ayúdame a devolverlo. El dependiente me miró con cierta vergüenza, pero ya ha pasado el plazo de devolución gratuita, así que tal vez tengas que asumir parte de la pérdida. Está bien, algunos costos no deberían influir en las decisiones importantes. El centro comercial estaba lleno de personas. Al pasar por una joyería, de repente oí una voz familiar, teñida de un toque de autosuficiencia. Llévate lo que quieras. Era la voz de Pablo. Julia bajó un poco la mirada, mirando las joyas en la vitrina. Sin saber lo que pensaba, Pablo, solo estamos casados de mentira. Aunque estamos comprando joyas de oro tradicionales para enseñárselas a mi mamá, al final no me voy a llevar nada. ¿Y qué pasará con todas estas cosas? Pablo sonrió e hizo gesto al dependiente para que sacara las piezas de oro. Victoria también las podrá usar cuando se case, así que no se desperdiciarán. Mientras ayudaba a Julia a elegir una pulsera de oro, giró la cabeza y me vio de casualidad, como si yo estuviera allí para escuchar su historia de amor profunda. La puerta. Un destello de pánico cruzó sus ojos. Victoria, ¿qué haces aquí? Caminó hacia mí. Señalé casualmente a un lado y me inventé una mentira sin esfuerzo. Vine a comprar algo de comer. Pablo se relajó visiblemente y me acarició la cabeza con cariño. Solo tienes que decirme qué quieres comprar, no importa lo ocupada que esté la empresa. No puedo dejar que mi esposa pase hambre. Miré a Julia, que se estaba probando una pulsera de oro, y no dije nada. Pablo me explicó pacientemente. De donde yo vengo, la costumbre es que el novio compre 5 piezas de joyería de oro para la novia. Ya que vamos a montar este espectáculo, por supuesto que tenemos que hacerlo todo bien. Así que traje a Julia aquí para que viera las joyas. Ah, claro, también tendré que encontrar tiempo mañana o pasado mañana para ir con Julia a probarse vestidos de novia. No debería haber ningún problema con el compromiso por tu parte, ¿verdad? Si no puedes con ello, puedes llamarme. Negué la cabeza. No hay problema. Realmente no había ningún problema. Después de todo, ya no había compromiso. Tal vez estaba demasiado tranquila, porque Pablo se quedó un poco paralizado y su expresión se ensombreció un poco. Victoria, ¿estás enojada? Acordamos que si teníamos algo en mente, nos lo diríamos directamente y no haríamos que el otro adivinara. No, lo miré directamente a los ojos y dije abiertamente, solo estás ayudando a tu hermana pequeña. ¿Por qué iba a estar enojada? Pablo frunció el ceño levemente, tratando de encontrar el más mínimo rastro de mentira en mi rostro. Afortunadamente, no había ninguno. Cuando Julia escuchó eso, levantó la vista y me miró a los ojos. Luego dijo con ligereza, entonces te agradezco de antemano, señorita Victoria. No había ni rastro de gratitud en su expresión. En cambio, había una sensación de derecho. La ignoré y casualmente encontré una excusa. Todavía tengo que regresar a la escuela por algo. Tómate tu tiempo para ir de compras. El tiempo que me quedaba para preparar mis materiales para ir al extranjero ya se estaba agotando. Capítulo 5. Solo faltaban 4 días para que tuviera que irme del país, cuando de repente recordé que mi pasaporte seguía en el estudio de Pablo. Hacía apenas medio mes, todavía estábamos hablando de encontrar tiempo para ir al país F después de nuestro compromiso. En el momento en que salí del ascensor, vi que la puerta principal estaba abierta de par en par y Julia estaba dentro decorando la casa ella sola. Las enormes decoraciones rojas de doble felicidad en la sala eran especialmente llamativas. Todas las fotos de Pablo y mías estaban tiradas en el suelo. Incluso las tazas a juego de pareja que habíamos hecho juntos en la universidad, con nuestras fotos impresas, ahora yacían tranquilamente en el cubo de la basura. Lo siento, pensé que ya no vivías aquí. Estaba diciendo palabras de disculpa, pero no había el más mínimo rastro de culpa. En cambio, parecía completamente justificada. Entonces, si no vivo aquí, ¿eso me da derecho a tirar mis cosas? La miré confundida. Frunció el ceño con impaciencia, como si yo fuera quien la estuviera molestando. Es solo un matrimonio falso. No seas tan sensible. Si estas cosas se quedan aquí, mi madre las verá. Por favor, trata de entender. Yo tampoco quiero causarte problemas. Julia seguía sosteniendo un marco de fotos en la mano. Dentro estaba la foto que Rita había tomado cuando Pablo me pidió matrimonio. Yo había pensado que era una de las fotos más importantes de mi vida, y incluso le había comprado un marco especial. ¡Crash! Julia soltó ligeramente los dedos y el marco cayó al suelo. El cristal se hizo añicos al instante. Eso me asustó muchísimo. Este marco es demasiado pesado. ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué pasó? Un grupo ruidoso de personas entró desde afuera, pero en el momento en que me vieron, todos se quedaron en silencio. Hermana, cuñada, ¿ya regresaron? Pablo no estará aquí por un rato. Tocamos el timbre y nadie respondió, así que conseguimos la contraseña y entramos nosotras mismas. Bueno, porque la madre de Julia iba a pasar primero por la casa antes de ir al hotel. Todavía teníamos que hacer un poco de decoración. No te preocupes, cuñada. Sin duda lo pondremos todo en orden más tarde. Prometemos que quedará exactamente igual que antes. Miré a Julia y de repente sentí curiosidad. Si Pablo no tuviera dinero, ¿habrías venido a pedirle un matrimonio falso? Sigues diciendo que no quieres molestar a nadie, pero todo lo que haces solo causa problemas. La sala quedó en completo silencio. Incluso se podía oír el tic-tac del reloj de pared. Todos se
miraron entre sí como si no esperaran que me enojara. Por un momento, nadie se atrevió a decir una palabra. Julia se mordió el labio con obstinación, como si hubiera sufrido una humillación enorme. Si no fuera por mi madre, ¿crees que me quedaría aquí parada y dejaría que me intimidaras? Las lágrimas caían de sus ojos una tras otra, con una mirada tan penosa que a cualquiera le dolería el corazón. Cuñada, ¿qué estás haciendo? Ya habíamos acordado todo esto. Exacto. Pablo y Julia solo van a registrar el matrimonio y celebrar la boda, y luego se divorciarán de inmediato después. Registrar el matrimonio, celebrar la boda, luego divorciarse. Su vida realmente iba a ser muy completa. Cameron me miró con impaciencia. Victoria, ¿por qué estás enojada? Todos oímos a Pablo decir que en unos días va a firmar un contrato enorme. Si puedes encontrar a alguien tan bueno como Pablo en esta vida, deberías inclinarte ante él 3 veces al día en señal de gratitud. De donde venimos, la lealtad a los amigos importa. No puedes esperar que simplemente ignore a Julia. Ya conseguiste un trato tan grande. No le compliques las cosas a Pablo más de lo que ya están. Solté una risa fría. ¿Qué trato conseguí exactamente? Julia, ¿qué he hecho para intimidarte? En toda esta situación, ¿no soy la única víctima? En tu mundo, la lealtad a los amigos significa tomárselo al matrimonio a juego. En el mío, no. Victoria, son mis amigos. Antes de que pudiera terminar, Pablo apareció en la puerta y me interrumpió fríamente. La mirada en sus ojos hacia mí estaba llena de decepción. Solo hay unas pocas fotos. Podemos tomar otras más tarde. En cuanto a registrar el matrimonio, tú sabes mejor que nadie cómo empezó todo esto, así que no hay necesidad de obsesionarse. Tienes que entender, si no fuera por Julia, lo interrumpí fríamente. Si no fuera por ella, nunca me habrías buscado, ¿verdad? Nunca habríamos terminado juntos, ¿verdad? Claramente ya era abril. La luz del sol que entraba en la sala era claramente cálida y brillante, y sin embargo sentí que todo mi cuerpo temblaba. Así era como se sentía cuando Pablo mismo decía la verdad en voz alta, y yo la escuchaba con mis propios oídos. Era así de cruel. Victoria, no quiero discutir contigo. Vuelve primero a la escuela y caliéntate. Iré a recogerte más tarde. Caminé directamente al estudio y tomé mi pasaporte. ¿Recogerme? En sus sueños. Capítulo 6. El ascensor estaba tardando demasiado en subir, así que me quedé afuera un rato más. Tal vez deberíamos olvidarlo. La voz de Julia resonó suavemente en la sala. Una lágrima fría se deslizó silenciosamente por su rostro mientras decía en voz baja: todavía tienes que tener en cuenta los sentimientos de la señorita Victoria, y mañana todavía tienes que ir conmigo a ver a mi madre. Es demasiado agotador. ¿Por qué mi madre tiene que venir alrededor del día en que vamos a celebrar la boda? Si no lo hacemos, todo parecerá demasiado injusto. ¿Atormentarme así? ¿Por qué insiste en que no puede confiar en nadie conmigo excepto en ti? Cameron le dio una palmadita suave en el hombro a Julia. La tía vio crecer a Pablo, así que, por supuesto, confía más en él. No te culpes más. La voz de Pablo era baja, como cuando solía consolarme. Está bien, la tía solo se preocupa por ti. De todos modos, lo único que podemos hacer ahora es ayudar en lo que podamos. Mientras la tía sea feliz, eso es lo que importa. Pero ¿qué hay de la cuñada? Victoria rara vez pierde los estribos. Quizás esté estresada últimamente con la graduación y el compromiso que se acercan. Cuando esto termine, iré a explicárselo. Pablo habló en un tono deliberadamente relajado, tratando de suavizar el desagradable incidente que acababa de ocurrir. Entonces es así. Pablo realmente entiende a la cuñada. Exacto, exacto. Nos preocupaba que pudiera complicarte las cosas. ¿Complicarte las cosas? Probablemente lo quiere demasiado como para siquiera pensarlo. Los demás se unieron. Si otra mujer se graduara y se casara enseguida, sinceramente no pensaría mucho de ella. No habría alcanzado ningún valor propio. Julia frunció el ceño delicadamente, su tono con un rastro de desdén. La ambición de algunas personas es ser esposa a tiempo completo. ¿Crees que todas son como tú, queriendo sostener medio cielo ellas solas? Julia levantó su delicada barbilla como un orgulloso cisne blanco. Nosotras las mujeres líderes tenemos que ser independientes y fuertes. Por fin la sala del estar se llenó de nuevo de risas. La secretaria, que había estado siguiendo a Pablo todo el tiempo, finalmente no podía evitar recordárselo. Jefe, ¿y si la señorita Victoria? Después de un momento, Pablo respondió lentamente. No lo hará, no se atreve. Cuando todo esto termine, me lo compensaré como es debido. Me mordí la comisura de los labios mientras sonreía. De alguna manera, las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Así que, desde la perspectiva de Pablo, yo presenciaría una historia de amor de 6 años a punto de culminar. Tendría en cuenta que la noticia de nuestro compromiso ya se había extendido por todas partes. Temería no encontrar jamás a nadie mejor que él, y por lo tanto no me atrevería a romper con él. Incluso ya había pensado en cómo compensarme después, cómo convencerme y hacerme feliz de nuevo. Pero lo que jamás imaginó fue que al final no me comprometería con él. Una persona puede tener muchas relaciones de 6 años a lo largo de su vida. Mientras yo viva bien, no tengo por qué preocuparme por la opinión de los demás. Y en cuanto a Pablo, si no fuera porque una vez me gustó, podría haberme casado con alguien 100 o 1000 veces mejor que él. Capítulo 7. Solo después de ayudar a Julia a organizar todo para la boda, Pablo se dio cuenta de que no había regresado en los últimos días. Condujo hasta la escuela y se detuvo bajo el árbol frente a la residencia estudiantil. A contraluz, su rostro claro y refinado seguía atrayendo miradas de los transeúntes. Cuando me vio bajar por el sendero arbolado, la mirada severa que había estado mostrando finalmente se suavizó en una leve sonrisa. ¿Así que de verdad estás enojado? Sostuve los documentos de estudios al extranjero que acababa de firmar y bajé la mirada negando la cabeza. Pablo se llevó una mano a la frente, con aspecto profundamente cansado. Victoria, he estado agotado estos últimos días. También hay mucho trabajo en la empresa. Si estás molesta, tienes que decírmelo. Te
consolaré. No queda nada tuyo en la casa. Ni una sola prenda de tu ropa está colgada en el armario. Levanté la cabeza y lo miré sin cambiar mi expresión. En realidad no había mucho que hacer para el compromiso. Dio la casualidad que la escuela me estaba pidiendo la tesis con urgencia, así que me llevé algunas cosas al dormitorio para cambiarme. ¿No fueron ustedes los que dijeron que si íbamos a actuar, teníamos que hacerlo bien? La ropa colgada en el armario también era fácil de notar. Pablo me miró fijamente durante unos segundos. Solo después de ver que no había ni rastro de culpa en mi rostro, dijo: lo sabía. ¿Cómo puede ser que ya no me quieras? Victoria, estaba muy nervioso por ti. ¿Nervioso por mí? Me mordí la comisura de los labios, pero no podía sonreír en absoluto. Ah, cierto. ¿Dónde está tu vestido? Recuerdo que parecía ensuciarse ese día. Te lo lavaré. Seguía con esa misma expresión amable y atenta de siempre, pero todo lo que sentí fue asco. Lo tiré. Pablo frunció el ceño inmediatamente. ¿Cómo pudiste tirarlo? ¿No estaba siempre tan apegado a ese vestido? Ya no lo quería. Pablo abrió la boca y su tono se suavizó como si me estuviera persuadiendo. Está bien, lo que mi esposa diga se hace. Compraremos otro la próxima vez. Bajé la cabeza y no dije nada más. Su mirada se posó lentamente en los documentos que tenía en las manos. No te canses. Cuídate bien. Si esta tesis se puede escribir, bien. Y si no, olvídalo. Te apoyaré el resto de tu vida. Qué maldición cruel, pensé para mí mismo. Su teléfono sonó justo en el momento oportuno y después de contestar, Pablo se apresuró a irse. Después de venir a confirmar las cosas conmigo, probablemente se sintió mucho más tranquilo. Ahora podía volver a estar ocupado con su boda falsa. En realidad, Rita ya me había llamado hace rato para decirme que Pablo acababa de ir a verla esa tarde para confirmar los detalles del proceso de compromiso. Ella lo manejó con facilidad. Señor, definitivamente haremos todo lo posible para que su ceremonia de compromiso sea perfecta. Déjelo en mis manos y puede estar completamente tranquilo. Me imaginé que Rita definitivamente no lo dejaría escapar fácilmente. Capítulo 8. El día antes de irme, estaba empacando mi equipaje. Un mensaje de texto desconocido tras otro seguía apareciendo en mi teléfono. Eran todas fotos de Julia con vestidos de novia. Señorita Victoria, ¿qué vestido de novia cree que me queda mejor mañana? Aunque la boda sea falsa, el hecho de que le gustara a Pablo es real y el hecho de que preparara cuidadosamente esta boda para mí también es real. Para ser honesta, realmente la desprecio. En el momento en que se graduó, lo único que quería era depender de un hombre para el resto de su vida. Ni siquiera me molesté en abrir las fotos. Respondí: señorita Julia, ya que se casó en la universidad, dudo que necesite preguntarme qué vestido de novia le queda mejor. Y en cuanto a depender de los hombres, si la señorita Julia eligió a un hombre rico para su segundo matrimonio por su madre, entonces seguramente elegir a un hombre rico para su primer matrimonio tampoco fue por créditos académicos. ¿O sí? Ni siquiera necesité investigar los pequeños secretos sucios de Julia. No dejaba de hablar de querer ser una gran protagonista femenina. Sin embargo, en su último año de universidad, se apresuró a casarse con un abogado recién divorciado solo para descubrir que todo su dinero había sido debidamente dividido con su ex esposa y que ni siquiera podía aceptar un caso decente en su práctica diaria. Julia terminó divorciándose, pero ese abogado de repente pareció espabilar y no dejó que Julia se aprovechara de él en absoluto. Deja de fingir ser dura. ¿Crees que si tan solo doblo un dedo, Pablo vendrá corriendo? Entonces, ¿por qué todavía necesitas venir a exhibirme frente a mí? ¿De qué estás tan asustada exactamente? Mi teléfono permaneció en silencio durante bastante tiempo y aún así podía imaginar lo feo que debía de ser su expresión. Solté un ronido frío y bloqueé el número casualmente. Recordé cómo cuando nos estábamos preparando para nuestro compromiso, Pablo me había abrazado y me había divagado sin parar sobre tantas cosas, como por ejemplo cómo dos personas nunca deberían comer el mismo par y cómo era de mala suerte para los novios encontrarse el día antes del compromiso. Incluso me reía de él diciéndole que era supersticioso. Que para ser un estudiante tan brillante con un promedio perfecto, seguramente creía en un montón de supersticiones sin sentido. Pero cuando lo vi aparecer en mi puerta, finalmente comprendí que todas las supersticiones en las que creía firmemente podían romperse por Julia. Son dos chicas. ¿De verdad tienes que hablar tan duramente? Julia sinceramente quiere ser tu amiga. Por eso quería que vieras su vestido de novia. Incluso amablemente quiso darte una referencia para el futuro. Pablo ni siquiera quiso verificar nada conmigo. Todo su corazón y su mente estaban llenos del resentimiento de Julia. Mido 1,73. Ella mide 1,60. ¿Qué exactamente necesito como referencia? Las cejas de Pablo se tensaron de repente. Victoria, ¿por qué sigues sin entender lo que quiero decir? Solo quería encontrar una oportunidad para darte las gracias. Sé que no te cae bien. Es solo un poco demasiado directa a veces. Deberías intentar conocerla. Si no nos comprometiéramos mañana, creo que tendríamos que reconsiderar esta relación. Lo miré a la cara y de repente quise llorar. Una persona realmente puede tener muchos periodos de 6 años diferentes en una vida. Pero ¿cómo había pasado estos 6 años con un hombre como este? En cada una de esas noches en las que me agotaba hasta estar medio muerto por dentro, la chica por la que él se preocupaba en su corazón era otra. Al ver que no decía nada, Pablo finalmente pareció darse cuenta de lo que acababa de decir. Respiró hondo. Victoria, eso no es lo que quise decir. Eres la persona que he elegido para esta vida. Solo espero que puedas aceptar a mis amigos. Son las personas que se quedaron conmigo en los momentos difíciles. Asentí, lo cual fue suficiente para demostrar que lo había escuchado. Pero escucharlo fue todo. Capítulo 9. Después de que Pablo se fue, deambulé sola por el barrio durante un largo rato. El viento nocturno era un poco frío, haciéndome escocer los ojos. No sé cómo Rita llevaba mucho tiempo parada en la entrada.
pero me saludó desde lejos. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan distraída? Sonreí. ¿Qué haces aquí? ¿Te vas mañana? Claro, tenía que venir a despedirme como se debe hoy. Me llevó hasta la tienda de conveniencia frente al complejo y pidió unas brochetas de Oden. La gente iba y venía por la calle. Nos sentamos frente al ventanal que iba del suelo al techo, escuchando el suave tintineo de las campanillas de viento en la puerta. Victoria, no te hagas daño por los errores de otra persona y no te sigas atormentando día y noche para reflexionar sobre lo que hiciste mal. No puedes cambiar a una persona mala controlándola o restringiéndola y no puedes hacer que cambie por ti con unas pocas palabras o incluso con años a su lado. Y en los días venideros nunca conviertas a un hombre así en alguien apto para el matrimonio. Conmigo siempre merecerás lo mejor. ¿Cómo podría Rita no ser una de las personas que mejor me entendían? Sabía que nadie podía simplemente abandonar una relación que había durado 6 años. Yo tampoco. Cuando descubrí que me eligió porque la relación que más deseaba fue rechazada por la madre de la chica por ser pobre, que le gustaba porque me parecía a Julia, que quería comprometerse conmigo porque había estado a su lado durante tantos años y nunca porque yo fuera simplemente yo misma, nunca me había sentido tan derrotada y miserable en mi vida. Estaba a un paso de caer en una interminable duda sobre mí mismo. Afortunadamente, Pablo nunca fue la totalidad de mi vida. Esa noche, por primera vez, abrí la carta de recomendación que mi asesora había escrito para mí. Es mi alumna más orgullosa. Es sensata y seria en su trabajo. Por favor, oriéntala bien y dale espacio para crecer. Si hay algo que no hace bien, explícaselo correctamente. No la regañes. Ha recorrido un camino muy largo sola para llegar hasta aquí. Me senté en mi escritorio y lo más profundo de mí comenzó a crecer una cantidad infinita de coraje, suficiente para llevarme por el camino que tenía por delante. A la mañana siguiente, temprano, abordé el avión al país M. El viaje fue largo, pero por suerte había una chica adorable sentada a mi lado. No era muy habladora, pero aún así tuvimos una conversación muy agradable. Era una bloguera algo conocida que estudiaba en el extranjero y tenía un novio de 3 años esperando su regreso a casa. Entré en su perfil. Cecilia. Era bastante interesante. El avión atravesó las nubes y aterrizó lentamente en la pista. Desde ese momento, cada ráfaga de viento que había perdido se convirtió en parte de la despedida que estaba destinada a vivir. No tenía sentido pensar si era lamentable o no. Victoria, yo regreso primero. Quedemos cuando tengamos tiempo. Asentí. Claro, llega bien a casa. La vida en el laboratorio no me daba un segundo para respirar. Todos los días tenía que enfrentarme a montones de papeles e interminables cantidades de datos. Un momento de distracción y ni siquiera captaría lo que decía mi supervisor. Cualquiera se volvería loco con los plazos de entrega. Rita siempre se preocupó que, estando sola en el extranjero, terminaría dándole vueltas al pasado. Se había preocupado demasiado. Apenas tenía tiempo para dormir. Cuando terminaba los experimentos del día, estaba agotada. Las tiendas de la calle ya estaban cerradas, así que solo podía ir a cocinar para yo mismo. A veces el primer bocado sabía tan mal que me daban ganas de llorar. En los raros días que descansaba, invitaba a salir a Cecilia y los dos paseábamos por las calles de ladrillo rojo con lates de calabaza. La arquitectura antigua parecía especialmente reconfortante con el telón de fondo del otoño. Había asumido que solo éramos conocidos de paso, pero de alguna manera nos convertimos en amigos íntimos que podían hablar de cualquier cosa. El tiempo fluía entre mis manos como agua, y medio año pasó en lo que pareció un abrir y cerrar de ojos. Tal vez porque realmente no tenía tiempo para repasar ese pasado insoportable una y otra vez. A estas alturas, apenas podía recordar cuánta derrota me había traído esa relación al final. En cambio, solo sentía un poco de arrepentimiento por haber desperdiciado tanto tiempo. Capítulo 10. Después de que terminó la boda con Julia, Pablo se ocupó de los padres de Julia, mientras también tenía un ojo en su teléfono. Desde anoche, no, en realidad, desde hace 7 días, no había recibido ni un solo mensaje de Victoria por iniciativa propia. Una inquietud repentina surgió en él y no pudo evitarlo, soltando su brazo del agarre de Julia y caminando a una esquina para llamar a Victoria. Lo sentimos, el número que marcó está temporalmente no disponible. Inténtelo más tarde. Lo sentimos, el número que marcó está temporalmente no disponible. Inténtelo más tarde. Después de llamar 3 veces seguidas, se dio cuenta de que algo andaba mal. Pablo se comunicó rápidamente con la persona a cargo del hotel. No se atrevió a preguntar a los padres de Victoria por miedo a que sospecharan. No, la señorita Victoria estaba confirmando los detalles de esta noche con nosotros. Así que ¿por qué no intenta llamar más tarde? Rita estaba editando el video de la boda que acababan de grabar, preparándose para darle a Pablo un gran regalo esa noche. Solo entonces Pablo se sintió algo tranquilo. Gracias por tu arduo trabajo. No es ninguna molestia. Como amigo de Victoria, es mi responsabilidad. Estos últimos días, Pablo también se había quedado despierto toda la noche, ordenando cada foto de él y Victoria, según la cronología de su relación. Todos esos eran registros de su teléfono. Al principio, admitió que fue por Julia que desarrolló sentimientos por Victoria, e incluso al tomar fotos siempre buscaba el ángulo donde más se parecía a Julia. Pero más tarde, sus sentimientos cambiaron lentamente. Victoria era emocionalmente estable. Su forma de hablar y de manejar las cosas revelaba una increíble madurez. Personal y profesionalmente, era increíblemente capaz e independiente. Y lo mejor de todo es que nunca necesitaba que se preocupara por ella. Pablo nunca había estado tan relajado con otra persona. Las cosas siempre eran tranquilas, pausadas y ordenadas. Incluso cuando llegaba tarde a clase, entraba al aula con calma y aceptaba sin quejarse que
que llegar tarde significaba que debía ser castigada. Más tarde, ella se quedó en la universidad para realizar estudios de posgrado, mientras que él optó por emprender un negocio. Siempre que se sentía abrumado por la ansiedad, era Victoria quien permanecía a su lado. Está bien, todavía eres muy joven. Si terminas un poco más lento, es perfectamente normal. Mira, ¿acaso tu progreso de hoy no es mucho más rápido que el de ayer? Sabía que podías hacerlo. Cada uno florece a su propio ritmo. Mira, la tesis de mi compañero de último año fue elogiada por mi asesor, mientras que al mío todavía le decían que ni siquiera pusiera su nombre en los agradecimientos. Pablo, confía en tus instintos y en tu juicio. Definitivamente puedes hacerlo. Y cuando regresaba de las cenas de negocios, siempre llevaba medicina cuidadosamente preparada en su bolso. Al llegar a casa, el refrigerador siempre tenía la fruta más fresca, con lindas notas adhesivas, vitaminas del día. Si mencionaba casualmente que ya no quería comida para llevar, ella le llevaba comida de la escuela hasta su empresa. Una vez que terminara este asunto con Julia, tenía que compensar a Victoria como es debido. Pero hasta que la ceremonia de compromiso estaba a punto de comenzar, todavía no había visto a Victoria. La mente de Pablo se quedó en blanco. Caminaba de un lado a otro del salón de banquetes. Victoria no estaba allí. La familia de Victoria no estaba allí. Los amigos de Victoria tampoco estaban allí. La pantalla gigante detrás de él de repente comenzó a reproducirse, mostrando el video de boda recién producido de él y Julia. En la cámara, él sonreía feliz, y Julia sonreía aún más radiante. ¿Es esta la mujer con la que Pablo se casó? Se parece un poco a ella, pero no del todo. Sigamos mirando. ¿Es esa la esposa de tu jefe? No lo parece. Pero ¿quién se atreve a decirlo con seguridad? ¿Quién sabe cuándo cambió? Como mula de oficina, ¿de verdad necesito preocuparme tanto? Los hombres son basura. Esa afirmación se vuelve cada vez más cierta. Pablo corrió como un loco a la sala de control. ¿Dónde está Victoria? ¡Apágalo! ¡Apágalo ahora mismo! ¿Dónde está Victoria? Rita estaba cerca, con los brazos cruzados, mirando fríamente al hombre que había irrumpido y se había vuelto loco. ¿No dijiste que Victoria te acababa de contactar? ¿No dijiste que todo estaba arreglado? Pablo recordó a Rita. Ella había salido personalmente a recibirlos el día que reservó el hotel. Rita señaló la pantalla gigante que seguía encendida. Está arreglado, ¿no? La boda me parece bastante animada. Lo que yo quería era la ceremonia de compromiso esta noche. Rita soltó una mueca. ¿Qué clase de persona normal se casa al mediodía y se compromete esa misma noche? Lo que tienes en el cuello es una cabeza, no un adorno. Se supone que debes usarlo para pensar. ¿Podría ser que ella nunca tuvo la intención desde el principio? Retrocedió 2 pasos tambaleándose. Entonces, desde el principio, ella nunca tuvo la intención de venir. Pablo levantó la cabeza, como si de repente se diera cuenta de algo, y salió corriendo del hotel. Corrió a casa de Victoria y tocó el timbre una y otra vez, pero nadie abrió la puerta. Resultó que sus padres habían tomado un vuelo de regreso a Pekín el mismo día que ella salió del país para visitar a su abuelo. Siguió llamando a ese número familiar sin parar, solo para descubrir que nunca podía comunicarse. Era lo mismo incluso cuando lo intentaba desde el teléfono de otra persona. Pablo vagaba en la calle aturdido, incapaz ni siquiera de recordar dónde había estacionado su coche. Tenía la sensación de que Victoria tal vez nunca volvería a aparecer. Su teléfono vibró de repente. Sin ni siquiera mirar quién era, contestó de inmediato. Victoria, Pablo, soy yo. Era su socio. Tenemos un problema con ese envío a la ciudad de Jin. Originalmente habían acordado esperar hasta que llegaran y luego discutir una solución con nosotros, pero ahora ya no vienen. Exigen compensación directa o nos demandarán. ¿Qué pasó? Originalmente venían a asistir al banquete de compromiso de mi nieta, y como estaban de buen humor, estaban dispuestos a negociar con nosotros de nuevo. Pero hace unos días, el compromiso se canceló repentinamente. No solo no vienen ahora, sino que también se niegan a negociar. Pablo, con la compensación y las multas, me temo que nuestro flujo de caja no podrá soportarlo. ¿Cómo pueden ser tan descuidados? ¿Solo porque su nieta no se compromete? Pablo apenas había terminado la mitad de su frase cuando las palabras de Victoria resonaron en su mente. Mi padre es de la ciudad de Nan y mi madre es de la ciudad de Jin, pero crecí en la ciudad de Nan. Esta vez mi abuelo y mi tío vendrán al compromiso. Capítulo 11. Cuando Pablo regresó a casa, las decoraciones rojas de doble felicidad en la sala de estar ni siquiera las habían quitado. Julia se quedó sentada, ya luciendo como la señora de la casa. En el momento en que vio regresar a Pablo, se levantó apresuradamente y se acercó a él con leve preocupación. Lo escuché todo, lo siento, al final también te afecté. Julia se levantó demasiado rápido y tropezó con la bolsa que estaba sobre la mesa baja. Se le cayó un informe de resonancia magnética del hospital de 5 días antes. Pablo se quedó mirando fijamente mientras se agachó para recoger el informe y lo examinó durante un rato. 5 días antes, él y Julia aún no se habían registrado en matrimonio. Julia instintivamente le arrebató el papel de las manos a Pablo y dijo torpemente: «Oh, se me olvidó contarte. Resulta que mi madre solo tenía un quiste. Vaya bendición disfrazada, ¿verdad, Pablo?» Pablo bajó la cabeza, perdido en sus pensamientos. «Julia, hiciste esto a propósito, ¿verdad?», habló de repente con un tono más frío que nunca. «Pablo, vamos a buscar el certificado de divorcio. De lo contrario, Victoria ya no me querrá». Pablo agarró a Julia fuertemente, con los ojos inyectados de sangre. «Pablo, ¿dónde se supone que nos vamos a divorciar en medio de la noche? La oficina de asuntos civiles ni siquiera está abierta, y todavía tenemos el periodo de reflexión del divorcio. No puedo calmarme ahora mismo». Julia estaba muy contenta con su maquillaje de boda ese día, tan contenta que corrió a ver a Pablo antes de tener tiempo de quitárselo. En ese momento su cara estaba cubierta de lágrimas y mocos. «Pablo, Victoria se ha ido, nunca volverá. Ya que nos registramos y nos casamos, vivamos bien de ahora en adelante. No me importan todas esas ceremonias. Mi madre está de acuerdo con que estemos juntos ahora». Pablo, cuando vio que Pablo se detenía, Julia pensó que finalmente lo había conmovido. Lo abrazó suavemente. Ella lo abrazó de atrás. «Pablo, tú serás responsable de ganar dinero y yo me responsabilizaré de cuidarte bien. Sin duda haré que nuestro pequeño hogar sea animado y cálido. Puedo levantar
levantarme a las 6 de la mañana para hacer sopa y cocinar para ti. ¿No te gustaba siempre la sopa que yo hacía? Julia, ¿te das cuenta de que esto es un fraude matrimonial? Al amanecer, Pablo ya estaba en cuclillas afuera del dormitorio de Victoria. Le había crecido barba por toda la cara y la corbata le colgaba torcida alrededor del cuello. En cuanto vio a la compañera de cuarto de Victoria, corrió tras ella. ¿Victoria? No estoy muy seguro. Creo que era un laboratorio en el extranjero. No nos contó los detalles. Puedes preguntarle a su mejor amiga. Creo que dirige un hotel. Incluso vino a ayudar a Victoria a mudarse. No sabemos su número de teléfono, y aun si lo supiéramos, no lo daríamos sin su permiso. Aturdido, Pablo condujo para encontrar a la mejor amiga de Victoria, solo para descubrir que su mejor amiga era Rita. Por favor, ayúdame a llamarla. Yo misma se lo explicaré. Rita estaba en las escaleras del hotel, mirándolo. Vamos, cambiar su número de teléfono no significa que no quiere saber. ¿Escuchar tu explicación? Pablo guardó silencio por un momento, luego soltó una carcajada. Lo sabía, sabía que sería castigado por esto. Lo sabía. ¿Por qué acepté ese matrimonio falso? Rita lo miró con disgusto y dejó escapar un resoplido frío. No te preocupes, no habrá ningún castigo. Solo necesitas entender que lo que perdiste fue el techo de tu vida. Un regalo así del cielo no se repite. Ella tuvo que ser muy desafortunada para terminar enredada en esta relación condenada contigo. Y el punto más alto de tu vida fue simplemente que la conociste. Ustedes dos siempre estuvieron destinados a ser líneas paralelas que nunca debieron cruzarse. Nunca fuiste digno de ninguna chica buena. Ni una sola frase mencionó la retribución. Sin embargo, cada frase era exactamente eso. Capítulo 12. En un abrir y cerrar de ojos había pasado otro medio año y me había adaptado completamente a la vida en el laboratorio. Para cuando Rita volvió a mencionarme a Pablo, su empresa ya estaba al borde del colapso. Aunque estaban divorciados, Julia aún esperaba reconciliarse con él. Sonreí y le dije a Rita que volvería a casa en 2 semanas. Mi madre estaba a punto de jubilarse y tenía que regresar para asistir a la ceremonia de jubilación que la escuela organizaba en su honor. Lo que no esperaba era encontrarme con Pablo en la puerta de la escuela. En solo un año había adelgazado mucho y no quedaba ni rastro de su antiguo vigor. Victoria, por fin estás dispuesta a volver. Su voz era ronca y sus ojos estaban inyectados en sangre. Te pido disculpas, sé que me equivoqué. Por favor, dame una oportunidad más, ¿de acuerdo? Admito que al principio me acerqué a ti por Julia, pero después me enamoré de ti de verdad. Mi corazón realmente te lo robaste. Di 2 pasos hacia atrás y lo miré directamente a los ojos. Ya no importa si sé que te equivocaste o no, te gusto o no, nada de eso tiene que ver conmigo ahora. En cuanto a otra oportunidad, una es suficiente cuando se trata de aprender una lección dolorosa. Si no hay nada más, me voy. Victoria, después de todos estos años entre nosotros, ¿no crees que es una lástima? Ya admití que me equivoqué. Deja que todo el pasado se quede en el pasado. Al oír eso, sonreí con calma. Dejé todo eso atrás hace mucho tiempo. La única que todavía se aferra a ello eres tú. Pablo se tambaleó ligeramente, su rostro pálido mientras abría la boca, pero no salió ni una sola palabra. Esa misma noche, Rita me envió un video. Al ver que Pablo seguía sin poder olvidarme mientras su empresa se hundía cada vez más, Julia se decidió y optó por arriesgarlo todo en un movimiento desesperado. Tomó varias fotos de la infancia y las entrelazó en el texto, convirtiendo un romance de amor de la infancia en una gran realidad. Una vez caminaron juntos por las alegres laderas del campo. Una vez sintieron la suave brisa de los campus de la secundaria. Juntos eran el chico y la chica de oro reconocidos por todos sus amigos. Pero como terminaron en ciudades diferentes durante la universidad, el protagonista masculino se vio envuelto con una heredera rica pero descerebrada. Ella separó a los amantes, arruinó la empresa que el protagonista masculino había construido con tanto esfuerzo y luego gastó enormes sumas de dinero yendo al extranjero a un laboratorio solo para sentirse culpable. El video incluía mi foto y el mosaico sobre ella era prácticamente sin sentido. Espero que la joven rica nos deje una salida y deje de usar medios ilegales para oprimirnos. Solo queremos vivir vidas normales. Al final, Julia lloraba amargamente. Un poco de información privilegiada de alguien que trabajó allí durante 5 años. La joven rica fue la que se quedó con ese jefe idiota desde la nada hasta el éxito. Y luego la niña del video dijo que su madre estaba enferma y le pidió al jefe que cumpliera el deseo de su madre. Ese jefe idiota en realidad celebró una boda con ella antes de su compromiso. Dime que eso no es una locura. Ja, 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 ja. Esto es literalmente una novela cobrando vida. Entonces su madre realmente estaba enferma. Esto suena totalmente a mi antigua empresa. Su madre probablemente vivirá más que ese jefe idiota. Olvídate de todo lo demás. La joven rica gastó dinero para entrar en el laboratorio más agotador. Escúchate. Vaya, si incluso la joven rica trabaja tan duro, ¿qué derecho tengo yo de seguir tumbado en mi habitación? Que alguien me lleve al laboratorio. ¿Sabes siquiera qué clase de estrategia de creación de cuentas es esta? ¿Ver este video compensar los pecados que he cometido en esta vida? Julia respondió apresuradamente abajo. Pero los asuntos públicos y privados deben mantenerse separados. Las relaciones son asuntos privados. ¿Cómo puede su familia reprimir a estas pequeñas empresas por algo privado? Chica, ¿te oyes? ¿Así que les das productos de baja calidad? No lo reclaman por respeto a su nieta. Luego vas y también le pones los cuernos a su nieta. Y ahora ni siquiera se les permite reclamar. Mantener lo público y lo privado separados. El inmoral es el que intenta ponerse en la posición de superioridad moral. Si fuera yo, recuperaría cada centavo con interés. Originalmente
la empresa de Pablo todavía podía aceptar algunos contratos pequeños, y financieramente probablemente podría haberse extendido por algunos meses, pero después de que Julia armara ese escándalo, las empresas grandes y pequeñas ya no estaban dispuestas a trabajar con él, y después de ese día, Pablo nunca más volvió a buscarme. Escuché que estuvo abajo afuera de mi casa toda la noche, solo para darme cuenta de que mis padres ya me habían llevado de vuelta a Jing City ese mismo día. Mis vacaciones fueron muy cortas, todavía tenía que ver a algunas personas importantes. Una semana después, abordé el avión de vuelta al país M. La vida avanzó de manera constante y ordenada, aunque en el laboratorio experimenté fracaso y luego fracaso nuevamente. Todavía conservaba mi curiosidad por la vida y el coraje. En medio de incontables hundimientos, todavía había un barco que había venido de muy lejos. Un año después, me encontré con un titular de noticias en las redes sociales. Exesposa toma el volante, deja al exmarido gravemente herido. El video no mencionaba nombres específicos, y la escena del accidente parecía bastante espeluznante, pero estaba en medio de una importante conferencia académica, así que no la miré con detenimiento ni tuve tiempo para hacerlo. Lo que más importaba en ese momento era cómo yo, como la única mujer en la conferencia, podía forjar mi propio camino y destacar en mi campo para que todos vieran el ascenso de las mujeres en este ámbito. Quiero ser una estrella brillante, quiero ser una trompeta trepando hacia el cielo. El amor es solo una parte de la vida, pero el amor propio debería abarcar toda la mía. Que siga siendo audaz e inquebrantable.